Hemos estado compartiendo un mensaje hace más o menos, si no estoy mal, 20 días, un poquito más. La última vez que prediqué fue el domingo hace 8 días, ¿verdad? ¿Hace 15? ¿8 días? El domingo hace 8 días, o sea, hoy hace 15 días. Y el Señor ha traído un mensaje que yo entiendo que es necesario para cada uno de nosotros. Alguna vez aprendí que no solamente es importante conocer a Dios, sino vivir aquello que conozco de Dios. A Dios no solamente se le conoce, sino se le vive a Él. Cuando nosotros solamente nos llenamos, amados, de un conocimiento que se vuelve una teoría que tristemente no llevamos a la práctica y no permitimos que ese conocimiento trascienda el corazón, amados, entonces quedamos en una condición de religiosos. Religioso es todo aquel que no ha podido ir más allá de lo que conoce acerca de Dios. El deseo y el propósito del Padre siempre ha sido que tú puedas vivir y que lo que Él es para ti sea una realidad en tu corazón. Amén. Esos días me llamaba alguien y me sorprendió mucho su llamada. Hace unos meses, o yo creo que un poco más, le compartí a alguien acerca del Señor, de la soberanía de Dios en medio de las situaciones que usted y yo podamos vivir. Como para nosotros es inexplicable que Dios muchas veces permita cosas, porque no podemos ver con su perspectiva y entender que Dios va a cumplir un propósito a través de todo lo que Él permite. Cuando nosotros no tenemos esa perspectiva, fácilmente vamos a culpar a Dios o a enojarnos con Él y cuestionar su amor, su justicia, su bondad. Porque quizás no entendemos que muchas veces Dios se vale de circunstancias que a nuestros ojos nos parecen complicadas, pero al final se vuelven instrumentos de Dios para que Él cumpla un propósito en nuestras vidas y usted y yo le podamos conocer. Creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos dar testimonio de circunstancias que Dios levantó en nuestra vida para acercarnos a Él. Y bendito sea Dios cuando Él levanta y permite situaciones así, porque de lo contrario, conociendo a Dios nuestro corazón, Él sabe que por sí solos difícilmente podríamos retornar a sus brazos. El padre del hijo pródigo sabía que después de que él viviera la experiencia del fracaso, de su propia ruina, de ver su condición, hasta dónde había llegado, sabía que en el fondo iba a ser convencido para que entendiera que es mejor estar en la casa del Padre que lejos de su casa. Y creo que de alguna manera todos hemos tenido que vivir esa experiencia. Y le compartí esto a alguien y en medio de ese tiempo, amados, me sorprendió a su corta edad ver tanta dureza en el corazón. Pero cuando oraba por esta persona, Dios me hacía ver algo incluso que permitió con mi vida. Dios tiene un tiempo, Dios tiene una manera y una circunstancia para mostrarnos su misericordia y su bondad y ayudarnos a retornar a su presencia. Dice la parábola de la oveja perdida que él, contando las ovejas, se dio cuenta que faltaba una. Y por causa de ese uno, él dejó el corral y fue a buscar esa oveja. Él sabe dónde encontrarnos. Él sabe en dónde hemos estado nosotros. Cuánta distancia hemos puesto entre su presencia, su voz, su plan y nosotros. Quizás por querer hacer las cosas a nuestra manera. Y esta semana me llamó esta persona y me decía: necesito a Jesús. Yo me conmoví, amados, porque sinceramente es alguien por quien yo he orado un tiempo. Y he visto cómo Dios de una manera milagrosa puede convencer más que las palabras que uno puede expresarle a alguien en algún momento. Y yo le decía al Señor: Señor, ese eres tú. Pero no solamente, amados, el propósito de Dios es acercarnos a su casa. Él ha diseñado, y a través de Jesús, a través de la muerte de Cristo y de su resurrección, Él nos ha dado y nos ha capacitado para que podamos vivirlo a Él. El deseo del Padre, amados, es que nosotros podamos tener acceso a lo celestial.
Por eso Jesús, cuando enseñó a orar a sus discípulos, dicen que tu reino venga a nosotros. Porque el deseo del Hijo era que lo que Él podía contemplar del Padre, oír del Padre, tú y yo también lo pudiéramos oír y ver. Jesús muchas veces dijo: lo que yo hago no lo hago por mi propia cuenta. Esas cosas que yo hago son las que he visto ver del Padre. Al final, amados, la relación plena y perfecta a la cual el Padre ha querido llevarnos es esa entre un hijo y un padre, en el cual tú eres modelado de acuerdo al carácter de lo que Él es. Amén. Por eso Jesús dijo: yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y mira al que está a su lado y dígale: solo hay una forma para que tú y yo vivamos esa relación de unidad con el Padre. Y esa forma nos la proveyó el Padre a través de Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Él nos hizo partícipes, dice el apóstol Pablo, de la naturaleza divina y celestial, para que nosotros podamos comprobar que vivir a Dios, amados, es una realidad. Y mi deseo como pastor de esta casa es que usted y yo podamos vivir a Dios. No solo que hablemos de Dios, no solamente de alguna manera que veamos lo de Dios y digamos: wow, yo quisiera eso. ¿Cuántos de nosotros por mucho tiempo hemos visto la vida de Dios como algo lejano? Y de por medio quizás hay una cerca que nos aleja y nos impide y nos limita para poder vivir a ese Dios que es real. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: yo quiero que Dios me hable como le habla a ellos? Yo quiero que Dios me guíe, me enseñe como le enseña a otros. Pues el Padre a todos por igual nos otorgó ese beneficio y esa gracia, amados. Y es un deseo que tú y yo aprendamos y conozcamos de qué manera y de qué forma el Padre nos regaló esa vida espiritual. Amén. Por eso, amados, el deseo de Dios es que no ignoremos acerca de esa vida espiritual. Él quiere revelarnos a través de su Espíritu Santo, amados, cómo fue o cómo es que Él quiere que nosotros nazcamos de nuevo para poder disfrutar de esa vida. Eso es algo que Jesús le quiso explicar a Nicodemo. ¿Recuerdan ustedes a Nicodemo? Nicodemo, un fariseo, un maestro de Israel, que conocía la Biblia a perfección, la enseñaba a otros, enseñaba y hablaba de Dios, pero tristemente no conocía a Dios. Y cuando él se acerca a Jesús, de alguna manera le dice: maestro, mira, nosotros aceptamos o de alguna manera confirmamos que tú vienes de Dios, porque las cosas que haces nadie las ha hecho hasta ahora. Los milagros, las señales, es algo que habla de que realmente tú sí eres ese Mesías que estábamos esperando. Y Jesús le dice: mira, no hay nada en su razón que ustedes puedan usar para comprobar quién soy yo y lo que vengo a ofrecerles, si no es por causa de una obra espiritual. Entonces le dice: es necesario nacer de nuevo. Para este maestro de Israel, un ministro en ese entonces, tal vez un pastor que enseñaba a una iglesia, esas palabras fueron algo que lo llevó a una confusión. Lo primero que él piensa es: ¿cómo así? O sea que tengo que hacerme pequeño otra vez, un bebé chiquitico, y meterme en el vientre de mi mamá y otra vez volver a que ella dé a luz y yo nazca de nuevo. Y Jesús le dice: no. Yo te estoy hablando de una obra espiritual que viene a través de una obra del Espíritu Santo y de la obra de Jesús en tu vida, que te permite comenzar a vivir la vida espiritual que Dios ha diseñado para ti. Y Jesús le dice a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, no puede entender lo celestial, no puede comprobar, no puede vivir lo de Dios aquí en la tierra. Eso nos deja ver, amados, que muchos de nosotros quizás
hasta ahora solo hemos vivido una religión, pensando que solamente por venir a un lugar, conocer mucho acerca de Dios, nosotros por causa de eso tendremos acceso a esa vida que Él nos ha ofrecido. Pero eso es solo una obra que Dios puede hacer en ti y en mí. Amén. Yo sé que muchos ya conocen en parte algo de esto, pero en esta mañana quiero que de alguna manera nosotros, a la luz de la Escritura, aprendamos ciertas cosas que son importantes para nosotros. Cuando Jesús estuvo en medio de nosotros, Él ofreció esa vida a todo el que creyera en Él. Estudiamos Juan 7, vaya conmigo a Juan capítulo 7. Y dígame amén cuando lo tenga. Juan capítulo 7. Vaya al verso 38, por favor. 37 incluso. Voy a recordar un poco lo que compartí el domingo último que compartí. Juan capítulo 7, verso 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, que para recordar un poquito, se estaba celebrando en ese momento, en contexto, la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos, los judíos recordaban la forma en la que vivieron allí los 40 años en medio del desierto. Ellos tuvieron que peregrinar en medio del desierto, de alguna manera viviendo en medio de tiendas. Y dice, o de alguna manera la historia nos cuenta que los judíos durante 7 días en sus casas hacían unas tienditas con ramitas para representar esos años en los cuales vieron la fidelidad, el cuidado y la misericordia de Dios. Amén. Y en medio de esa fiesta, amados, Jesús está allí con el pueblo judío. Y mire lo que pasa: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. O sea que casi que él cuando se levantó iba a gritar, iba a anunciar lo que sigue diciendo. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo les contaba que los judíos solían recordar lo que Dios hizo cuando allí de la peña brotó agua para saciar la sed del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. ¿Recuerdan ese momento ustedes? Y al parecer, de manera simbólica, los judíos llevaban en unas tinajas agua al altar del holocausto, en representación de que un día Dios a su pueblo le suplió agua para suplirles, saciarles en medio de una necesidad. Y al ver Jesús esta imagen, dice: yo soy esa agua. Lo que sus padres bebieron en el desierto, lo que sus padres vieron de parte de Dios en cuanto a fidelidad, cuidado y amor, hoy se ha hecho carne y se ha manifestado para ustedes. Entonces Él dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Verso 38: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Quiere decir que Jesús dijo: todo aquel que sacie su fe, su necesidad en mí, está hablando el Señor Jesús. Todo el que entienda que Cristo va a saciar la obra de redención, la obra de perdón, la obra de restauración, va a saciar su verdadera necesidad a través de lo que Cristo da, amados, va a poner en nosotros una vida que su mismo Espíritu Santo en nosotros, para poder tener acceso a quién es Él y a lo celestial en medio de esta tierra. Amén. La palabra agua viva traduce desde la misma palabra que está haciendo alusión al Espíritu Santo. Que la palabra agua viva viene de un griego que es vivir o estar vivo o quedar vivo, amados. Cuando tú creíste y recibiste el perdón de Jesús, porque Él te encontró en un momento donde tú estabas arruinado por tus malas decisiones y tu pecado. Y cuando tú te volviste a Él y con humildad reconociste tu condición, amado,
y abrazaste su perdón, su redención, en ese momento Jesús puso sobre ti su Espíritu Santo, que representa como un manantial, una corriente que todo el tiempo va a fluir en ti. Y es esa vida espiritual, amados, que Él ha diseñado desde la eternidad para que tú puedas participar de ella y en ella puedas relacionarte con Dios. Amén. Amén. Quizás muchos ya sepan esto, pero me es necesario sembrar estas bases doctrinales para que usted lo tenga claro en su corazón. Amén. ¿Está aquí conmigo? Mire lo que dice allí Efesios. Guantecitos, vamos a Juan allá atrásito. Juan 5:24. ¿Qué dice? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado, diría conmigo, ha pasado de muerte a vida. El día que tú confiaste y abrazaste la verdad de Cristo y de Jesús en tu vida, y entendiste que a través de Jesús tú podrías tener una relación correcta con Dios, a través de ese perdón, a través de ese proceso de cambio, tú podías acercarte al Padre. Cuando abrazaste esa verdad, amados, tú pasaste de un estado de muerte a un estado de vida. Es lo que dice allí. Me gusta como lo dice allí la última parte. Mas ha pasado, diga conmigo, ha pasado de muerte a vida. ¿De qué clase de muerte está hablando allí Jesús? De una muerte, una condición espiritual. Vaya conmigo a Efesios 2. Mire cómo lo dice a partir del verso 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Vosotros estabais muertos ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. El pecado, amados, lo primero que produjo en nosotros fue una condición de muerte espiritual. Y esa muerte espiritual, amados, lo que hizo fue alejarnos de esa vida de Dios. Amén. De al que está a su lado, lo primero que hace el pecado es llevarnos lejos de esa vida de Dios. Amén. ¿Qué es lo que hace el pecado, amada iglesia? Tremendo. Dice, verso 2. En ellos anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué dice allí? Wow, diga conmigo, cuando estuvimos en aquel tiempo, Dios quiera que sea en aquel tiempo, sea algo pasado. Cuando estuvimos en aquel tiempo, en esa vida de pecado, donde vivíamos de acuerdo a nuestros deseos y las pasiones de nuestra carne, amados, nosotros manifestábamos una naturaleza que delante de Dios estaba destinada a condenación y a juicio. Amén. Esa naturaleza vino por causa del primer Adán que pecó y abrió la puerta para todas sus generaciones al pecado. Cuando Dios nos encontró, y recuerde allí ese día, amado, aquel día bendito donde Dios quitó las escamas de nuestros ojos, esos argumentos en los cuales defendíamos nuestro estilo de vida, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra forma de pensar. Cuando Dios quitó eso de nuestra mente y nos dejó ver nuestra condición, aunque quizás muchos nos habían dicho, mire que lo que usted está haciendo y por donde va no es correcto. Pero
a pesar de que nos lo dijeron y vimos las consecuencias de esas malas decisiones, necesitamos del día precioso en el que el Señor Jesús, como lo hizo con Pedro, fue y quitó las tinieblas de sus ojos para que pudiera resplandecer luz, o sea, verdad, y él pudiera ver por primera vez con claridad. Y allí pudiera no solo reconocer su necesidad por Dios, sino su estado, y poder ver su vida hasta ese punto y decir: Dios, he perdido el tiempo, he tomado malas decisiones. Señor, he invertido mis fuerzas, mis pensamientos, mi amor, todo lo que yo he sido en cosas que lo único que han hecho es hacerme daño. Pero Jesús vino a nuestra vida aquel día, amados, quitó las vendas y empezó a sanar nuestro corazón, nos perdonó, nos libertó de la influencia del pecado que había sobre nuestras vidas. Porque, amado, le voy a decir una cosa: antes de que Jesús llegara a tu corazón, tú no tenías opción de decidir por encima de tus deseos y las pasiones de tu carne. Tú y yo, nuestros miembros estaban cautivos al pecado, aunque no queríamos seguir en ello, amados, como el drogadicto y el que es alcohólico, amados, vuelve y recae una y otra vez. Pero Jesucristo hizo una obra de libertad para que tú y yo pudiéramos ser libres de esas conductas y esos hábitos en los cuales estábamos esclavizados y sumergidos. Y cuando Él hace esa obra, porque tú y yo lo miramos como nuestra única esperanza para salir de esa condición, y nos aferramos a la verdad de Cristo Jesús, que murió por nosotros para redimirnos, para pagar la deuda que nosotros jamás hubiésemos pagado por todo el daño quizás que sembramos, no solamente a nosotros, sino a los que amábamos. Ese día Dios nos redimió, nos levantó. ¿Y saben qué hizo? Abrió los pozos de su corazón para que tú y yo bebiéramos esa agua, y en esa agua nos dio el Espíritu Santo, que desde ese momento nos dio la posibilidad de empezar a vivir a Dios en una vida espiritual. Amén. He querido ilustrarle para que usted lo entienda. Es lo que allí el apóstol Pablo quiere explicar en Efesios. Dice: entre ellos nosotros también vivimos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Me sorprende lo que dice allí, quiero leerlo en esta versión. Así vivíamos también todos nosotros, bajo el dominio de nuestras desordenadas apetencias humanas, obedientes a esos desordenados impulsos del instinto y de la imaginación, y destinados por tanto, como los demás, a experimentar la ira de Dios. Wow. Ese era nuestra sentencia. Pero si usted lee allí el verso 4, léalo conmigo, porque es una buena noticia para nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio ¿qué? ¿Qué dice allí, amados? Wow. Quiero decirle algo que es importante que hoy entendamos y tengamos aquí en nuestro corazón. Esta vida espiritual que usted y yo tanto anhelamos vivir, experimentar, el hecho de vivir a Dios y verlo de una manera real en nuestra vida, poder vivir en libertad, obedeciéndole, haciendo su voluntad, amándole, conociéndole, amados, eso fue el resultado de que Dios decidió darte amor a ti y a mí. Así llegó esa vida a nuestra vida. ¿Cómo lo vuelve y lo dice? Aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Pero la razón es el verso 4: porque Él es rico en amor, rico en misericordia, y por su gran amor con que nos amó. Amén. Mira al que está a su lado y dígale: esa vida espiritual tú y yo la recibimos por medio del amor y la misericordia de Dios a través de Cristo. Amén.
¿Lo entiende usted? Aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es un don o un regalo de Dios, no por obras. No consiste en lo que tú y yo podamos hacer. Consiste en el poder y en la manifestación del amor y la gracia de Dios con nosotros, que a través de Cristo nos ha hecho partícipes de esa naturaleza espiritual y de esa vida espiritual. ¿Qué quiero decirte con esto? Que por causa del pecado estábamos nosotros muertos. La palabra muerto, amados, es muy importante, porque tiene que ver con la incapacidad para poder percibir y sentir. Cuando usted ve un cadáver, usted puede pincharle una mano o morderle un dedo, ¿y qué pasa? Por más que usted quería reaccionar frente a la voz de Dios, usted no podía, porque su condición por su pecado le impedía hacer eso. ¿Saben qué hizo Dios? Dios solucionó lo que usted y yo no podíamos solucionar, y es sacarnos de ese estado, darnos vida, para que ahora con la vida que es el Espíritu Santo en nosotros sí podamos oír su voz, ser sensibles a su voz, poder conocerle y entenderle a Él, amados. Usted puede desgastarse queriendo compartirle a alguien acerca de Jesús, de que corrija sus conductas, su vida, amado. Pero si Dios no ha determinado, por amor a ese hombre, por misericordia a esa persona, si Dios no ha determinado darle vida a esa persona, Él es un muerto que no puede escuchar. ¿Sabe qué nos revela esto? Que hoy nosotros, habiéndole ya oído, habiéndole conocido, en ello estamos manifestando que Dios, por su misericordia un día, por su gracia un día, porque creímos y nos aferramos a la verdad en Cristo Jesús, Él nos dio vida. Amén. Así que dígale al que está solo, tú y yo estamos vivos. Amén. ¿Está aquí conmigo? Mire lo que dice Colosenses. Estoy introduciendo hacia donde quiero llevarles en esta mañana. Capítulo 2, verso 13. Léalo conmigo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Wow, tremendo ese verso. Dice esta versión: y muertos estabais vosotros a causa de vuestros delitos y de la permanencia de vuestras desordenadas apetencias humanas, pero ahora Dios nos ha vuelto a la vida con Cristo y nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Quiero decirle algo. El perdón de Cristo en nuestra vida no solamente nos otorga la posibilidad de mirar el pasado y no encontrar argumentos que nos puedan señalar o culpar. El perdón de Cristo no solamente nos libró de una sentencia, amados, en la cual nosotros no teníamos lo suficiente para poder librarnos y pagar esa sentencia. El perdón de Cristo también nos ha otorgado una vida nueva a través de Él. Amén. Amén. Usted no puede decirme que lleva muchos años en una iglesia disfrutando del perdón de Jesús si no manifiesta entonces la vida que Jesús le ha otorgado a través de su perdón. Porque es lo que viene en el paquete. Amén. Amén. Siga leyendo conmigo. Por eso, amados, cuando Jesús se encontró con la samaritana,
allí en Juan, vaya conmigo a Juan capítulo 4. Lo expusimos el domingo último que estuve compartiendo. Jesús, a cambio de una vida religiosa, a cambio de una vida en la que ella adoraba a un Dios que no conocía, tal vez eso demuestra lo que ha sido nuestra historia, intentando, pretendiendo acercándonos a Dios. En ese contexto Jesús le ofrece una vida espiritual a esa mujer. Una mujer que de alguna manera, en la forma en la que vivía, demostraba que intentaba saciar emocionalmente el amor que solamente Jesús podía darle, podía ofrecerle. Jesús le dice: trae a tu marido y ven y saca de esta agua que te estoy ofreciendo. Jesús no estaba hablando de algo físico. Jesús le está ofreciendo algo espiritual. Y ofreciéndole esta vida, lo primero que hace, amados, es confrontar su condición, la condición de su corazón y lo que había sido su vida hasta ese momento. Porque eso nos deja ver algo, amados. Todo aquel que ha recibido la vida eterna, el Espíritu Santo en su vida, que es la vida de Dios, amados, primero ha tenido que ser confrontado en la condición de su corazón y cómo ha sido su vida hasta ese punto y ese momento. Porque lo que Jesús hace con sus palabras es llevar a esta mujer a una reflexión, a entender el por qué ella está en esa condición de necesidad. Porque a través de ello ella puede ver que esa necesidad solamente la iba a suplir ese que le estaba diciendo: si tú supieras quién soy yo y cuál es el don y el regalo que el Padre tiene para ti, serías tú quien pediría agua y no yo pidiéndote agua a ti. Amados, es una bendición cuando Dios se revela a nuestra vida. Pero lo primero que hace la revelación de Dios en nuestra vida es hacernos entender que nuestra necesidad solamente Dios la puede suplir. Amén. Mira al que está a su lado y dígale: tu necesidad tiene un nombre, y ese es Jesús. Y me impactan, amados, ciertas cosas que quiero rescatar que no profundicé aquel día. Y dice allí en el verso 22, vaya conmigo allí. Y lo que he tratado de hablar para introducir en el mensaje va a aplicarse en estos versos que voy a leer. 4:22 del libro de Juan. Incluso lo vamos a leer desde el 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y subraya esa palabra que dice ahí: en espíritu y en verdad. La palabra verdad traduce como lo que es correcto, en fidelidad, en veracidad. Entonces esto nos deja ver que el Padre anhela que le adoremos en la naturaleza que Él posee, que es una naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual solo la recibimos a través de Cristo Jesús, por medio de su perdón, por medio de su muerte, de su resurrección, y de que Él nos dé al Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo en nuestra vida es la naturaleza de Dios en nosotros. Cristo en nosotros es la naturaleza de Dios en nosotros, amados. Y el Padre busca que nosotros nos relacionemos con Él desde esa naturaleza. Esta mujer samaritana pensaba que relacionarse con Dios estaba condicionado al lugar donde ella se congregaba. Y yo no sé si usted ha escuchado cosas como estas, ¿no? Uno muchas veces, de manera presumida, creyendo que uno es la mejor iglesia, dice: es que en mi iglesia sí
adoramos a Dios como toca. Allí sí experimentamos la presencia de Dios. Allí sí Dios se manifiesta. Ese era el argumento de esta mujer. Es más, en contexto, amados, esta mujer se refiere al monte Gerizim, donde los samaritanos construyeron un templo como un sitio de adoración rival por causa de que no eran bienvenidos al templo en Jerusalén. Ustedes saben que los judíos y los samaritanos no se hablaban. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a construir un lugar donde nosotros sí podamos adorar. Y para ella, su única concepción de relacionarse y adorar a Dios dependía del lugar a donde iba a darle una ofrenda a Dios. Así está la iglesia de hoy en día. Y nos equivocamos diciendo, ven a mi iglesia que... Amado, yo le voy a decir algo. Jamás usted podrá adorar a Dios si no manifiesta primero la naturaleza espiritual que Él quiso regalarle en amor y en misericordia a través de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos adorado sin esa naturaleza? La palabra adoración es rendir culto. Y en el contexto, cuando se hablaba de rendir culto, se hablaba de rendir culto a alguien importante, a alguien valioso. El Padre dijo, yo anhelo, yo busco personas que muestren que me honran, que soy valioso para ellos, pero personas que lo hagan desde una naturaleza espiritual, porque Jesús dice aquí, Dios es espíritu. Mire, siga leyendo y miren lo que Jesús quiere darle a entender a esta mujer. Mas la hora viene, verso 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, subraya esa parte, en espíritu. ¿Cómo quería el Padre o cómo quiere el Padre que le adoremos? ¿Cómo quiere el Padre que le amemos? ¿Cómo quiere el Padre que hagamos su voluntad? ¿Le obedezcamos? En espíritu, amados. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24, ¿qué dice? Wow, diga conmigo, Dios siempre recibirá la adoración que es acorde a su naturaleza. Amén. Tristemente hoy adoramos por tradición. Ella dijo, nuestros padres adoraron aquí. Así aprendí yo. Basados incluso, amados, en ideas innovadoras o esquemas modernos que solo buscan la satisfacción, no del que adoramos, sino de los que adoran. A mí me gusta así. Jesús le dice algo que me impacta. Dice, ustedes adoran a quien no conocen. Nosotros adoramos en ese lugar, y mírenlo cómo lo expresa, y eso me impactó. El verso 22, sí. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hay una verdad, amado, que debe motivar nuestra adoración. La adoración de esta mujer estaba basada en una tradición y en una costumbre, en algo que ella no entendía, pero lo hacía. Y Jesús le dijo, la motivación de tu adoración debe ser por causa del Dios que tú conoces. Y él le dice, nosotros adoramos, dice allí en el verso 22, porque dice, nosotros adoramos lo que conocemos, dice, en el original es eso, porque la salvación viene de los judíos. Amados, una de las razones por las cuales nosotros rendimos culto a Dios, ¿saben por qué? ¿Sabe por qué es? Uno, porque le conocemos, y en lo que conocemos hemos entendido y se ha hecho vida en nosotros que nuestra salvación ha provenido de Él. Por eso en esta mañana de alguna manera quise empezar como empezamos, con el Salmo 86 y el Salmo 100.
Cuando dice entren por sus puertas con acción de gracias, con gratitud, con gozo y con alegría. ¿Cuál es la razón de entrar con alegría a la presencia de Dios? Porque bueno es Dios y porque para siempre es su misericordia. Jesús le dice a esta mujer: déjame ver el motivo y la razón de tu adoración. Si tú no conoces a quien adoras, eres un religioso. Amén. Si tú no conoces la razón que te motiva a darte a Dios, a amar a Dios, a seguir a Dios, amado, estás en nada. Dice el 23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La versión AF, que es una que yo uso últimamente, dice: está llegando el momento, mejor dicho, ha llegado ya, en que los hombres que rinden verdadero culto al Padre se lo rindan en espíritu y en verdad. Estos son en efecto los adoradores que el Padre quiere. La palabra espíritu, cuando habla que es la condición y la naturaleza en la que el Padre quiere que le adoremos, es la palabra neuma, amados, que tiene que ver con el Espíritu Santo, el aliento de Dios en nuestra vida. Ese ser interior, ese espíritu de vida en nosotros, amados. Desde allí Dios quiere que le adoremos. Por eso la Escritura dice que el Espíritu en nosotros es el que nos lleva a decirle al Padre: papito. Él es el que da el testimonio a nuestro corazón de que Él es nuestro papá. Amado, jamás usted podrá ver a Dios como Padre si el Espíritu Santo no es quien le da testimonio a su espíritu acerca de ello, de la paternidad de Dios. Por eso tenemos que relacionarnos con Dios desde esa vida espiritual. Porque si no, nos vamos a cansar, nos vamos a aburrir. Desde nuestra carne, desde nuestras capacidades humanas, es imposible seguir a Dios, obedecer a Dios, permanecer en Dios. Es muy difícil. Amén. Diga conmigo: el Espíritu en nosotros es la naturaleza espiritual de Dios para nosotros. Dios busca una adoración que vaya en armonía con su naturaleza espiritual. Lo más importante de una adoración de un adorador no es su adoración, sino en la naturaleza en la cual adora. Diga al que está a su lado: lo más importante de un adorador no es su adoración, sino la naturaleza espiritual en la cual adora. Y téngase por adoración todo lo que usted haga para Dios, sea obediencia, sea una ofrenda de labios, que sea cantar, sea una oración, sea que usted entregue y rinda algo, sea someterse a su voluntad. Todo lo que usted haga para Dios es una ofrenda de adoración. Pero no por eso, amados, es una adoración que Dios reciba. Porque Él quiere recibir y busca la adoración de aquellos que lo hacen desde esa naturaleza espiritual. Amén. Diga conmigo: mi relación con Dios debe ser de espíritu a espíritu. Amén. Vuelva, dígalo conmigo: mi relación con Dios debe ser de espíritu a espíritu. Quiero que veamos algo importante. Primera de Corintios, capítulo 2. Dígame amén cuando lo tenga. Amén. Capítulo 2 por ahora. Y espéreme allí un momento. ¿Por qué tiene que ser así?
¿Por qué Dios diseñó una vida espiritual en la cual nosotros podamos relacionarnos con Él? Porque Él en su sabiduría eterna sabía que a través de Cristo iba a proveer esa vida que es el Espíritu Santo en nosotros. Como dice el apóstol Pablo allí, que nos levantó de los muertos, de esa condición cautiva de pecado. Ese proceso se hizo en nosotros, amados, porque el Padre sabía que iba a ser la única manera de poder tener una relación y un contacto con nosotros. Porque lo espiritual se entiende espiritualmente. Porque hemos pretendido conocer a Dios sin ser espirituales y nos confundimos. El apóstol Pablo dice que para el carnal las cosas de Dios son locura. Que usted le diga a alguien: Dios me habló y me dijo que frente a esta circunstancia tome esta decisión. Cualquiera que lo escucha dice: usted es un loco. ¿Cómo le habló Dios? Es que Dios me mostró que las cosas las deberíamos hacer de esta manera porque esto es lo que le agrada a Él. Dice: pero eso es absurdo. Usted jamás podrá, amado, por más que intente convencer de algo espiritual a un hombre o a una mujer carnal. Porque es carnal y lo de Dios se entiende espiritualmente. Hay un lenguaje espiritual en esa relación de espíritu a espíritu. Y mire lo que dice allí el capítulo 2, a partir del verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que han de perecer, sino que hablamos de la sabiduría escondida de Dios, que estaba oculta y que desde el principio Dios destinó para nuestra gloria. Siga leyendo. Ahorita me voy a parar allí en ese verso. Y la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Amado, imagínense donde el pueblo judío, donde Herodes, donde Poncio Pilato hubiera tenido esa sabiduría espiritual para discernir el momento en el que trajeron a Jesús ante ellos. ¿Qué hubieran hecho? No lo hubieran crucificado. Porque esos misterios y esa obra de Dios se iba a revelar, pero no dependiendo del razonamiento humano. Porque el hombre, cuando intenta razonar la obra de Dios, queda como ellos, que muchos dijeron: si tú eres el rey, evidéncialo. Jesús, cuando le dijeron eso, les decía: tú lo has dicho. Amén. ¿Se da cuenta? Miren lo que le pasó a Pedro. Pedro quiso afrontar un momento espiritual y eterno desde su carne. Y ahí es donde empiezan los conflictos. Si usted no es un hombre espiritual, no podrá entender el proceder de Dios y el actuar de Dios y el obrar de Dios, amados, porque eso no se entiende desde la razón humana, desde la inteligencia humana, sino desde el Espíritu. Y ahondemos un poquito más. Mire lo que sigue diciendo. Verso 9. Antes, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, ¿qué dice allí? Verso 10. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Pero Dios nos lo reveló por el Espíritu, porque el Espíritu lo explora todo, aún lo profundo de Dios. ¿Sabe por qué usted y yo pudimos conocer, entender y abrazar la verdad de quién es Cristo Jesús? Porque el Espíritu Santo nos lo permitió. Él reveló lo que estaba escondido, nos lo dejó ver. Lo entendimos no por capacidad de inteligencia y raciocinio humano,
Uno podría decir que la Biblia y la revelación de Dios es para los inteligentes de este mundo. No es así. No es así. Si hubiese sido así, amados, en ese entonces no lo hubieran crucificado. Los príncipes de este mundo, los que eran instruidos, elocuentes, sabios. Pero amados, Dios no lo hizo así. Dios desde la eternidad te escogió a ti. Mire, y mire que esto es profundo y muy especial. Te escogió a ti para que tú pudieras a través del Espíritu Santo conocer la obra eterna a través de Cristo. Eso es un privilegio, amados. Usted es un privilegiado. Eso fue algo que estaba predestinado. El día que usted fue concebido en el corazón y en la mente de Dios, dijo: este fulanito de tal, en aquel momento, por medio de mi Espíritu Santo, voy a abrir sus ojos para que conozca a mi hijo, y aún a través de mi hijo reciba a ese mismo Espíritu Santo que le abrió los ojos y el entendimiento para ver a Cristo. ¿Se dan cuenta cómo Dios obró para que tú pudieras conocer su amor y su misericordia? Eso es un milagro, amados. Dice allí el verso 10: pero Dios nos lo reveló por el Espíritu, porque el Espíritu lo explora todo, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y como dice Romanos 8:29, si no estoy mal, 8:28, 29 y 30, nuestra debilidad es ignorar los pensamientos y los caminos de Dios. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad, porque el Espíritu Santo, como conoce a Dios, Él empieza a hablar a tu corazón y empieza a revelar a Dios en tu vida, en tu espíritu. Amén. Amén. Verso 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. ¿Para qué, amados? Subraya ahí. ¿Cuál es el propósito? Parte del propósito de que Cristo Jesús nos haya dado esa agua de vida, que es el Espíritu Santo, que es la vida de Dios en nosotros. ¿Cuál es ese propósito, amados? Mira el que está a su lado y dígale: tú y yo tenemos todo para conocer la gracia y la misericordia y el favor que Dios nos ha dado, porque su Espíritu Santo ha quitado los velos para que nosotros podamos conocerle a Él. Amén. Usted se da cuenta que todo está perfecto y completamente hecho para que nosotros podamos vivir esa vida espiritual, para que podamos conocer a Dios, para que podamos vivir a Dios, para que podamos disfrutar de la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Se da cuenta, amado? Verso 13: lo que también hablamos, no con palabras de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu, expresando verdades espirituales en palabras espirituales. Pero el hombre natural, diga conmigo, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Me gusta esa versión que acabas de notar ahí. Porque cuando habla del hombre natural, está hablando de, como lo dice en esa versión, ahí está. Cuando habla de animal en el original, está hablando de aquel que se deja llevar por sus impulsos y sus deseos. Así son los animales. Sienten por su instinto. Tienen hambre y ¿qué hacen? Tienen pasiones y deseos y las satisfacen. Amados, hay una diferencia entre ser un hombre espiritual y ser un hombre, por no decir animal, un hombre carnal o un hombre terrenal. Y es que al ser espirituales, amados, cuando Dios nos quiere hablar, cuando Dios quiere hacer una obra, cuando Dios nos quiera transmitir un misterio de su corazón, un pensamiento suyo, amados, nos lo va a hablar en un lenguaje espiritual que solo los espirituales lo van a entender. Pero el que vive de acuerdo a las pasiones de su carne,
a los deseos de su corazón, amados, no podrá entender el lenguaje espiritual de Dios. ¿Se da cuenta por qué es importante vivir en el Espíritu? Vivir la vida del Espíritu. Vivir a través de la vida que el Espíritu Santo nos da. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas cosas Dios nos ha hablado y nosotros no las entendemos? Las hemos querido interpretar en una mente racional y humana y desde una vida carnal, un corazón carnal. Por eso, amados, cuando Jesús estaba allí en Getsemaní, en esa lucha y en ese conflicto, como Hebreos lo describe, que con lágrimas y con gran clamor clamaba aquel que podía librarle de la muerte. Así lo describe Hebreos, ayer lo vimos en el ayuno. Dice, pero por su temor reverente. En el original dice, por cuanto era un hombre que estaba sujeto a Dios, Dios lo escucha. Pero lo escucha para fortalecerlo y ayudarlo a cumplir el propósito. Si Jesús, como Pedro se basó en su capacidad humana. Jesús, aunque todos salgan corriendo, yo no lo voy a hacer. Yo voy a dar mi vida por ti. Yo voy a pelear hasta donde me toque. Está hablando, ¿sabe qué? La naturaleza humana y carnal de un hombre que con buenas intenciones ha querido amar a Dios. Pero Pedro iba a fracasar, como quizás muchos de nosotros, por no vivir la vida en el Espíritu. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Dice esta versión, me gustó mucho. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Diga conmigo, el Espíritu Santo en mí, que es la vida de Dios en mí, me permite entender los misterios de Dios. Mire esta versión, me gustó mucho. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, el cual nos pone en condiciones de reconocer los dones que Dios nos ha otorgado. El Espíritu Santo en nosotros, la vida de Dios en nosotros, la naturaleza de Dios en nosotros, es la que nos capacita, amados, para poder conocer el corazón de Dios. Amén. Y vamos a terminar en esto, verso 14 una vez más. Dice esta versión del verso 14. El hombre mundano es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios. Lo considera un absurdo y no alcanza a comprenderlo, porque solo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. Wow, tremendo esa versión, ¿verdad? En cambio, verso 15, el hombre espiritual discierne todas las cosas y él no es enjuiciado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirlo? En cambio nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Usted y yo tenemos la mente de Cristo, que es ese hombre nuevo en nosotros. Y por medio de él podemos discernir, entender, distinguir, conocer qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Jamás un carnal podrá entender los misterios de Dios. Si usted ubica en contexto, y esto lo vamos a ir viendo, el apóstol Pablo está confrontando una iglesia que ha sido llamada a vivir la vida en el Espíritu, pero que sigue viviendo como una iglesia carnal. Y cuando confronta a esa iglesia les dice, ¿ustedes dicen que no son carnales? Voy a mencionarles la evidencia de su carnalidad: sus enemistades, sus pleitos, sus envidias, sus contiendas.
Se habían dividido porque al final buscaban la gloria de los hombres, pero no la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo tiene que decirle a través de esta verdad a una iglesia: ustedes han vivido, han decidido vivir en una condición en la cual no fueron diseñados y en la cual no recibieron de Cristo por medio de la fe que quizás en algún momento tuvieron en Él. Recibiendo tal gracia, han decidido vivir en una condición, amados, que les resta. Dios no quiere que seamos hombres y mujeres carnales, sino que podamos vivir en el Espíritu y relacionarnos con Él de espíritu a espíritu. Amén. Amén. ¿Se da cuenta por qué quizás se ha hecho tan difícil vivir para Dios? Entender y comprender la voluntad de Dios en nuestra vida. Incluso comprender cuando Él hace algo, amado. Mire, yo le digo una cosa: el hombre carnal, cuando Dios actúa en su vida, lo primero que se pregunta es ¿por qué? No entiendo, no veo la utilidad de esto en mi vida. Pero el hombre espiritual, amados, lo primero que va a decir, ¿saben qué es? Todas las cosas me ayudarán a bien, porque Él me llamó a un propósito eterno. Y como mi espíritu está en comunión con el Espíritu Santo, en medio de mi ignorancia, lo primero que voy a hacer es: Espíritu Santo, muéstrame y háblame lo que Dios está permitiendo. Y como el Espíritu Santo conoce el corazón del Padre, te va a transmitir ese mensaje y tú vas a decir: ahora entiendo. Y usted va a decir: Señor, lo que en un momento creía yo como una locura, como una tragedia, hoy entiendo que es una bendición para mí. Diga conmigo: el hombre carnal solo se deja llevar por lo que siente, por lo que piensa y por lo que desea. Amén. Póngase en pie esta mañana.